Bueno, buenos días a todos. Y bueno, haremos primero antes de compartir la palabra de Dios. Bueno, gracias, Señor mi Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque nos llamaste por nuestro nombre, Señor mi Dios. Y estás trabajando en cada uno de nosotros y porque tu Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, Señor mi Dios. Y queremos ser cada día más sensibles a tu guía, Señor mi Dios. Háblanos, Señor mi Dios, a través de tu palabra el día de hoy y que las verdades que tú nos has entregado penetren profundamente en nosotros, Señor. Y que tu palabra nos acompañe y tu presencia nos acompañe a lo largo de toda esta semana que comienza, Señor. Gracias, Señor mi Dios, en nombre de Cristo. Amén. Los invito a abrir sus Biblias en Romanos, capítulo 8, versículos 16 y 17. Vamos a leer primero el texto y después vamos a ir trabajándolo juntos. Versión Nueva Biblia de las Américas. Y dice Dios en su palabra: así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Amén. Bueno, le puse a esta prédica, o la idea que quiero que nos llevemos para la casa, es que vivamos como hijos guiados por el Espíritu Santo. Y antes de entrar al texto, es importante que recordemos que el cristianismo no es un asunto de la mente o de la voluntad, sino que es un asunto del corazón, de un corazón que está o que debe estar saturado por el Evangelio y en el cual habita el Espíritu Santo. Y ese es el corazón que lleva a un verdadero cambio de nuestra forma de pensar y de comportarnos. Tener presente el Evangelio y que el Espíritu Santo está con nosotros y nos va transformando. Y quien escribe esta carta es Pablo. Y algo que he aprendido en el tiempo es que Pablo lo escribe en una época en que ya está maduro, en que la teología que nos sintetiza en esta carta es producto de una vida en que ha sido trabajado tanto en su vida cotidiana como a través de múltiples experiencias de evangelismo. La escribe desde Corintio, antes de viajar a Jerusalén, pero pensando en que va dirigida a una iglesia que él no conoce, pero que anhela conocer. A los romanos, que tenían una visión del mundo que está basado en el mérito. Es alrededor del 54 después de Cristo y es la capital del mundo conocido. Y en los primeros capítulos de esta misma carta, Pablo nos presenta que el Evangelio como la fuerza de Dios para la salvación y la justicia de Dios, que se revelan a través de Cristo. Y en el capítulo 2 ha enfatizado la justicia de Dios y como todos los seres humanos
somos culpables ante Él, independiente de su religión o de la cultura, como hoy y como siempre. En el capítulo 3 y 4, Pablo ha explicado que todos los humanos han pecado y son culpables, pero que Dios ofrece justificación a través de la fe en Jesucristo, nos declara justos, sin serlo, ¿no es cierto? Y en el capítulo 4 nos pone como ejemplo la fe de Abraham, como un ejemplo de cómo la fe se puede utilizar para ser declarado justo. Y en el capítulo 5 se explaya en los beneficios de esta justificación, incluyendo la paz con Dios, el acceso a su gracia, a este regalo inmerecido, y una vida de victoria sobre el pecado. Y en el capítulo 6 profundiza en la muerte y la resurrección de Cristo, y cómo los creyentes deben vivir una vida nueva en Él, liberados de la esclavitud del pecado. Finalmente, en el capítulo 7, en el capítulo precedente al texto que vamos a trabajar, Pablo explora la naturaleza del pecado y la ley. Y cómo la ley, aunque es buena, no pudo librarnos del pecado. Y nos mostró en este capítulo cómo los cristianos todavía luchamos con el pecado remanente que mora en mí y en ti. Y él mismo dice, en cambio, hago lo que odio. Todavía su carne, este hombre que ha sido trabajado por Dios, todavía hay parte de él que está gobernada por la carne, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, él y nosotros, los cristianos, tenemos una conciencia renovada. Algo ha cambiado. Le repugna el pecado y no puede disfrutarlo por mucho tiempo. Por tanto, hemos aprendido varias cosas antes de llegar a este texto que vamos a trabajar, que somos pecadores, que fuimos escogidos porque no fue mérito nuestro, que fuimos declarados justos sin serlos, es un acto legal, que estamos unidos a Cristo y que ahora somos siervos de Cristo. Estamos unidos y somos siervos, pero también que tenemos una doble naturaleza. Somos santos pecadores. Y ahora en este capítulo 8 vamos a aprender cómo es la nueva vida en el Espíritu, guiados por el Espíritu. Pablo nos explica que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Y ahora nos va a mostrar cómo se ve esta nueva vida. Y en términos prácticos, hay dos verdades que tenemos que tener presente en esta lectura de estos pasajes, o de este pasaje. Primero, que ya fuimos liberados de obedecer la ley como medio de aceptación ante Dios. Pero al mismo tiempo, la ley sigue siendo nuestro estándar de conducta como medio para la santidad, mientras vivimos según el Espíritu. Ya no buscamos ser justificados, ya no buscamos ser declarados justos por cumplirla, porque ya fuimos declarados justos. Buscamos obedecerla como respuesta a la obra de Dios en nosotros. Y esto es importante porque muchos cristianos, muchos de nosotros, muchas veces vivimos como huérfanos espirituales, que buscamos agradar a Dios por miedo o por normas, sin comprender que nuestra identidad ha cambiado en forma radical y hemos sido adoptados como hijos. Y al inicio de este capítulo, en el capítulo 8, se nos muestra cómo el Espíritu Santo va a cumplir un papel crucial en la transformación, la santificación. Sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, no hay discipulado, no hay cambio en nuestras vidas. Y aunque
hemos hablado y aceptamos la presencia del Espíritu Santo, nunca o muchas veces no somos claros en cómo obra el Espíritu Santo día a día en nuestras vidas. Y por eso nuestra comprensión del Espíritu puede volverse superficial. Y en este texto tenemos que fijarnos en dos grandes temas. Uno, que es valorar la adopción divina. Somos hijos. Y entender que somos hijos, no esclavos. En el contexto romano y en el contexto de hoy. Pero por otro lado, los invito a estar atentos, a reconocer el rol del Espíritu Santo que nos va a guiar, nos va a transformar y va, como consecuencia de ello, producir santidad. Wow. Y ahora sí, vamos a los versículos 12 y 13. ¿Tienes? Sí. Romanos 8, 12 y 13. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Pablo nos dice acá que somos deudores, pero no la carne. No le debemos nada a nuestro viejo estilo de vida porque solo nos trajo muerte, estar apartados de Dios. La carne, nuestros deseos son un tirano que solo paga con muerte. Y el pecado, por otro lado, nos hace buscar satisfacción en deseos apartados de Dios. Y nos coloca en una posición de idolatría, que lo hemos visto en esto caminar de las prédicas anteriores, ¿no es cierto? Cuando cambia nuestro foco, todo lo que no sea Dios es idolatría. Y el pecado nos lleva a definir lo bueno y lo correcto según nuestros propios criterios. Y terminamos esclavizados por nuestros ídolos, incluido el más peligroso, nosotros mismos. El pecado es un engaño, por tanto, que nos hace creer que le debemos obediencia cuando en realidad Cristo ya pagó nuestra deuda. Y nuestra vida es una tensión. La vida cristiana no puede ser pasiva al dejarnos llevar por nuestros ídolos, ¿no es cierto?, por nuestra carne. Y debemos trabajar en hacer morir las obras de la carne. Pero hemos comprendido que no es por nuestras fuerzas, sino es por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos está acompañando. Y es desde el minuto que Dios viene a nosotros y hay conversión, ¿no es cierto? No es por nuestra fuerza. Y los invito a preguntarnos y a preguntarte, ¿qué hábitos o actitudes de tu vieja vida estás intentando alimentar todavía? Porque la santidad no es para ganar la salvación, sino es porque ya fuimos salvados. Y avanzamos al versículo siguiente. Solamente para cerrar la idea, entonces, esta es una deuda de gratitud por la que Dios nos está trabajando, la que tenemos ante Él. No es una obligación. Estos son los versículos anteriores. Y este siguiente punto,
Nos basamos en los versículos 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Ser guiados por el Espíritu nos inclina hacia la santidad, hacia buscar a Dios. Nos convence de pecado y nos despierta amor por la palabra de Dios. Ser guiados por el Espíritu Santo, o cuando somos guiados por el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos muestra el pecado y nos despierta el amor por la palabra de Dios. Y por eso cuando no hay deseo de luchar contra el pecado, no está el Espíritu. Y eso es un llamado de atención. Cuando nos gozamos en nuestro pecado, puede ser una llamada de alerta de que no estamos atentos al Espíritu o que el Espíritu no está con nosotros. La lucha misma es la evidencia de que eres hijo. Y Pablo contrasta el miedo del esclavo con la confianza del hijo. Y la consecuencia de esta presencia del Espíritu Santo con nosotros es que nos va a conducir a la santidad, a vivir una vida para Dios. Versículo 15. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y aquí tenemos que detenernos. Probablemente sea el versículo más importante de este pasaje, porque primero debemos comprender el peso que tiene en el mundo romano el ser llamados, al ser adoptados. La visión actual que tenemos de la adopción suele asociarse muchas veces a la protección de los niños, ¿no es cierto? La protección infantil. En cambio, en el Imperio Romano la adopción no era un acto de caridad, sino era un acto jurídico que tenía implicancias legales, sociales y a veces políticas, porque la podemos resumir en varios puntos. Primero, la patria potestad, o el poder del pater familia, el padre de la familia. En Roma, el padre de la familia ejercía un poder casi absoluto sobre sus hijos, llamado patria potestad, que incluía control sobre bienes y decisiones. Por eso, para que una persona fuera adoptada, debía producirse una ruptura legal total con su familia biológica. Y la transferencia se realizaba mediante un proceso que se llamaba mancipatio, que era una venta simbólica del hijo al padre adoptante para traspasar la autoridad legal. Como parte de este proceso se producía la extinción del pasado en Roma, en donde una vida partía en cero. Al ser adoptado, se producía la cancelación de las deudas, las obligaciones de la vida anterior quedaban legalmente anuladas al momento de la adopción y el adoptado comenzaba con el marcador en cero. Nueva identidad. El adoptado dejaba atrás su antiguo nombre y asumía el del nuevo padre. En términos legales, era como nacer en una nueva familia. Y eso traía consecuencias, derechos de herencia. En el sistema romano, el hijo adoptado no era un ciudadano de segunda clase.
tenía exactamente los mismos derechos que un hijo biológico. Es decir, un hijo adoptado no era de segunda clase, sino que recibía derechos como un hijo biológico y pasaba a ser el heredero obligatorio. Y por eso la adopción se usaba con frecuencia entre los aristócratas y emperadores, como Julio César y Augusto, para asegurar la continuidad del linaje y del patrimonio cuando no había descendencia masculina biológica. Por tanto, después de la muerte del padre, si alguien cuestionaba esta legitimidad del hijo adoptado, habían testigos que se presentaban para dar testimonio de la adopción que era legal y real. Y por tanto, la adopción era un acto público y formal que requería 7 testigos en ese contexto. Y si tras la muerte del patriarca cuestionaba, estaban estos testigos para demostrar la legalidad del acto. Y entonces releemos el versículo 15. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¡Wow! De esa adopción está hablando, en que recibimos los derechos de hijos. Y particularmente en el texto en griego, habla de hijos en que incluye a hombres como mujeres. Lo cual también es un hecho contracultural en el contexto en que se dio esta epístola, porque los derechos, los hijos adoptados eran hombres. En cambio acá llama hijos e hijas que han sido adoptados. Y no solamente este derecho de adopción tiene que ver con un acto legal, con el peso que significaba en esa época, sino también nos permite acercarnos al Padre como un Padre cercano y lo llamamos Abba, Padre. Y esto trae 2 grandes consecuencias, ¿no es cierto? Por un lado, nos quita el temor. Somos hijos con plenos derechos. Pero también nos habla de una relación de intimidad con el Padre, en que nos podemos acercar a Él como nuestro Padre biológico, con el cual tenemos una profunda relación y lo llamamos papá o papito. ¡Wow! Y eso nos debe llevar a preguntarnos, ¿cómo te acercas a Dios? ¿Vemos a Dios y tomamos el peso de esto? ¿O tenemos miedo como un esclavo que teme ser castigado? ¿O tenemos una confianza de un niño que corre a los brazos de su padre? Versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Los testigos de esta adopción. El Espíritu Santo confirma a nuestro espíritu que somos de Dios. Que no es solo una emoción, no es que creemos ser hijos de Dios.
es una seguridad interna. Mi propio espíritu que ve los frutos en mi vida, un testigo, y el Espíritu Santo mismo que comunica y nos comunica una seguridad, con seguridad que le pertenecemos a Dios. Y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto significa que lo que le pertenece a Jesús por derecho nos es compartido por gracia, como un regalo inmerecido. Y si es que padecemos juntamente con Él, ser hijo no nos va a eximir del sufrimiento, pero le da un propósito al sufrimiento que vivimos. La gloria futura. Tiene un sentido nuestro sufrimiento. Pero además, la presencia del Espíritu con nosotros es un reflejo de las primicias de esta herencia celestial. Del minuto en que Dios nos llama, nos convierte, nos da su Espíritu Santo y ya tenemos parte de su herencia. Él está con nosotros en medio de nuestro caminar. Por tanto, la herencia no es algo que recibimos cuando hayamos muerto. La paz y la presencia de Dios son un anticipo real aquí y ahora. Y cuando miramos nuestra vida hacia atrás, cuando se produce la conversión en nuestras vidas, algo cambió cuando el Espíritu Santo vino a vivir en nosotros. Y aunque la vida no cambió en lo práctico, hubo paz en nuestra vida. Sin quitar las turbulencias, sin quitar los altibajos. Y en conclusión, mirando este pasaje, mirando que tenemos una deuda de gracia con Dios, en que el Espíritu Santo vino a vivir con nosotros, que hemos sido adoptados por Él, en que ya nos adelantó nuestra herencia al Espíritu Santo acompañarnos y discipularnos en esta vida. Debemos hacernos algunas preguntas. Primero, examina tu deuda. ¿Estás viviendo o sigues viviendo como si le debieras algo a tus antiguos deseos? ¿Tenemos esta paz interna que solo el Espíritu puede dar? ¿O vivimos angustiados? ¿Y estamos intentando ganarnos el cielo? Mira la gloria. Los sufrimientos de este tiempo no son comparables con la gloria venidera. Todo tiene un sentido. Para terminar, recordando a un gran predicador como es Martin Lloyd-Jones, nos dice: la mayor tragedia en la vida cristiana es tener el espíritu de adopción, el espíritu viviendo con nosotros, acompañándonos, y vivir como si todavía estuviéramos bajo el espíritu de esclavitud. ¿Tenemos conciencia que somos hijos? Del gozo que significa, lo cual no significa que todo va a salir perfecto aparentemente, pero todo está bajo la mano de Dios y el Espíritu Santo nos acompaña día tras día. Él es nuestro discipulador.
Por eso la invitación es que vivamos realmente como hijos guiados por el Espíritu Santo, con la conciencia de que el Espíritu Santo es real, está con nosotros y nos va guiando en este caminar. Oremos.